Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Mira, a mí me costó muchísimo trabajo hacer este video, como no tienes una idea, pero el motivo por el que yo estoy haciendo este video es porque espero que le sirva a muchas madres y que por favor no hagan esto que yo hice. Se los suplico, se los pido de favor que nunca, 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 pese a las circunstancias que tengan, no hagan esto que yo hice. Yo la verdad es que en el momento que me pasó esto, yo a veces pensé en que mejor ni hubiera nacido. La verdad es de que ya te he contado en otros videos que yo tuve una vida bastante difícil con papá y con mamá, tuve muchísima violencia, viví mucho estrés, mucho maltrato psicológico, en el cual toda mi vida me llevó a ser una persona con una autoestima bastante baja, con problemas emocionales, con cosas en las que no me podía desenvolver y me costaba muchísimo trabajo hablar, muchísimo trabajo confrontar a las personas, me volví disocial o antisocial. Entonces, bueno, mira, este video la verdad que es un video bastante doloroso, siento muchísima vergüenza, de hecho, pero yo espero que este video le llegue a muchísimas madres, a muchísima gente, en donde pese a la circunstancia que ustedes vivan, por favor, nunca, nunca, nunca abandonen a sus hijos. Así coman tortillas, así tengan que conseguir prestado. Eso es algo muy extremo lo que estoy diciendo, pero la verdad es de que si yo volviera a nacer, me gustaría cambiar eso, esa única cosa que yo hice cuando mis hijos estaban muy pequeños. Este video es un video sumamente triste y me está costando trabajo hablar acerca de esto porque se me hace un nudo en la garganta. Sin embargo, lo tengo que decir y me atrevo y quiero tener el valor de compartirlo y que llegue a mucha gente, pero la verdad es de que cuando yo tenía 33 años, me divorcié del papá de mis hijos y yo viví una persecución horrible. Viví una persecución en la que el papá de mis hijos no me dejaba en paz. Pareciera que yo le había declarado la guerra, porque en el momento que yo le dije que me quería separar, dijo, te vas a largar tú, pero a mis hijos no te los llevas. Y entonces, pues yo muchas de las veces me tenía que quedar allí con humillaciones, con muchos problemas y todo por aguantar a una persona por mis hijos, ¿verdad? Muchas de las veces tuve que aguantar por mis hijos y tuve que estar allí para que mis hijos supuestamente crecieran con un papá, pero realmente pues era un papá que no ponía buen ejemplo porque el hombre al no tratar bien a su esposa delante de sus niños no es un buen ejemplo, ¿verdad? Eso no es un buen ejemplo. No recomiendo el divorcio, más sin embargo, si los niños están viviendo violencia y donde la mamá es maltratada, ya llámese psicológicamente o físicamente, lo mejor es que haya una separación, pero de común acuerdo en donde el papá y la mamá se lleven como los dos grandes amigos. En mi caso no fue así. En mi caso fue un problema sumamente grave, grande, en el que el papá se convirtió en un perseguidor, inclusive iba a la escuela y le decía a las maestras que no me tomaran en cuenta que porque yo tenía que haber ido al manicomio y que yo estaba loca. Cuando yo no estaba loca, solamente era una persona que no se sabía defender, ¿verdad? Y entonces fue tanta la persecución, tanta la humillación, inclusive una de mis cuñadas y hasta mi suegra me vigilaban para ver cómo cuidaba yo a mis niños. Y el papá pues obviamente iba a la casa y gritoneaba y que quería llevarse a los niños y que quería llevarse a los niños. Y yo me vi envuelta en una situación bastante complicada. En una ocasión yo tomé una terapia psicológica y yo le dije a la psicóloga, le digo, oye, ¿sabes qué? Es que a mí me pasaba esto. Y yo tuve que dejar a mis hijos en manos de su papá porque yo ya no soportaba esta persecución. Yo me hice la víctima y dije, es que me maltrataban. Y ella me preguntó, ¿cuántos años tenías cuando pasó eso? 33 años. ¿No crees que ya eras una mujer para haberte llevado a tus hijos, arrancado los de allí, del estado de donde vivías, llevártelos muy lejos para que el papá no te lastimara más? Ya eras una mujer hecha y derecha que podía tomar decisiones. Me avergonzó tanto esa vez que tomé esa terapia. Claro, esa terapia la tomé después de que pasó todo esto, pero lo que te voy a decir es muy grave y es muy doloroso. Yo la verdad abandoné a mis hijos cuando más me necesitaban. Mi hija tenía solamente 7 años y mi hijo tenía 4 años y medio, mi hijo el más pequeño.
Entonces, debido a toda la violencia que su papá hacía en contra de mí, yo me sentía acorralada y mis hijos, de hecho, ya no querían estar conmigo porque me veían tan insegura, tan poca cosa, que ellos tomaron la decisión, mi hija la mayor, bueno, 7 años solamente tenía, tomó la decisión de decirme, no quiero vivir más contigo, me quiero ir con mi papá. ¿Y por qué te quieres ir con tu papá? Dices que allá encuentro como que más tranquilidad. Contigo siento que estás muy estresada, mamá. Y no quiero estar con alguien como tú. Así me lo dijo. A mí me dolió mucho el corazón y en una ocasión estaba yo tan enojada con su papá porque me perseguía, le decía a mi hija que era mejor estar con él y bueno, me los volteaba a mis hijos. El más pequeño era muy amoroso conmigo. Él no entendía mucho, solamente tenía 4 años y medio. Pero recuerdo que en una fiesta hicimos un cumpleaños y yo al otro día me venía a Estados Unidos. Y yo recuerdo que le dije a mi hermana, ¿sabes qué? Llévate a los niños y entrégaselos a su papá. Yo ya no aguanto más esta situación. Estoy a punto de volverme loca. Le digo, me siento perseguida, me siento subestimada, siento que nadie me quiere, me siento que el mundo está en mi contra y quiero irme de aquí. Ya no soporto más. Los niños no estaban casi conmigo, el papá siempre me los quitaba. Le digo, yo ya no puedo más. Aunque los maestros estaban a mi favor, el papá luchó, hizo hasta lo imposible por quitarme la patria potestad. Se llevó a los niños y en una fiesta, como te vuelvo a repetir, no me despedí de mis hijos, solamente me fui. Ni siquiera hablé con ellos, ni siquiera le dije a mi hijo, voy a regresar, mi amor, voy a comprarte juguetes, voy a hacer lo que sea, pero yo no hice nada de eso. Yo agarré y me largué y le dejé a mis hijos a mi hermana y le dije, llévale los niños a su papá y dile que yo me voy de aquí, que espero que ya le hagan provecho y espero que me dejen paz. Espero que ya con esto se quede a gusto y ya se salió con la suya. Digo, pero yo no quiero más esto, siento que me voy a morir. En su momento yo me sentí muy triste, obviamente, y me vine a Estados Unidos. Yo crucé la frontera de ilegal y me vine a Estados Unidos. Pasé 15 días en la frontera, sufriendo el dolor de haber dejado a mis hijos. 15 días yo no les hablé hasta que llegué aquí a Estados Unidos a trabajar. Y les llamé a mis hijos. Y mi hijo estaba envuelto en un llanto sumamente increíble, gritando a grito abierto, mamita, mamita, regresa, por favor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mamá? Y yo no podía contener el llanto y no sabía qué decirle y me sentía estúpida y me sentía infeliz, me sentía una desgraciada, me sentía mal, mal, mal. Yo dije, ¿por qué las circunstancias me llevaron a traer hasta este grado? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y ahora pregúntome yo, ¿para qué a mí? Antes a todo el mundo le echaba la culpa, me echaba la culpa. Todos los días yo trabajaba desde la culpa, me dolía la espalda, me dolía el cuello. Y yo le dije a mi niño, le digo, yo voy a regresar, te pido que me disculpes, yo voy a regresar. O sea, era algo terrible. Mi hija cuando yo le llamaba a mi hija, me cantaba canciones. Mi hija me cantaba muchas canciones y me componía canciones y me decía que me amaba mucho. Y pues yo no sabía qué decir en su momento, ¿verdad? Y yo, ay, mi amor, yo le mandaba cosas, muñecas, le mandaba juguetes, a los dos les mandaba muchísimos juguetes pensando que con eso iban a sustituir, por Dios, el amor de una madre, ¿sabes? Durante mucho tiempo, yo me quedé 2 años aquí en Estados Unidos y me sentí culpable, me sentí mal, me iba muy mal en el trabajo, me trataban muy mal. Eso era otra de las cosas en las que decía yo, pues, ¿de qué se trata esto, no? ¿De qué se trata esta vida? Estaba completamente dormida, completamente indefensa, me sentía yo, según. No agarraba, no me ponía los suficientes ovarios para decir, ¿sabes qué? Ya no quiero esto. Les dije a mis hijos que me iba a venir por un año al final, cuando les llamé, y me quedé 2 años aquí en Estados Unidos. De verdad, yo les pido a muchas madres que la hacen de padre y madre, que la hacen de hombre y mujer, que la hacen de femenino y masculino, que nunca abandonen a sus hijos. Jamás abandonen a sus hijos. Yo durante mucho tiempo estuve en terapia, porque te vuelvo a repetir, me sentí muy culpable, me sentí
me merecía los peores insultos, las peores adjetivos calificativos por haber hecho eso, ¿verdad? Cuando yo regresé a México, encontré a mi hija que estaba en sobrepeso y a mi hijo muy maltratado físicamente. Me refiero a igual en sobrepeso y no se bañaba, no lo bañaban, no cuidaban a mis hijos. Como me los habían quitado según para cuidarlos y no los cuidaban, los abandonaban, su papá los abandonaba. Siempre les hablaban muy mal de mí, muy, muy mal de mí. Y yo la verdad es de que tardé muchos años para poder tener una relación con mi hija porque mi hija me odiaba con toda su alma. Me odiaba, cada que nos veíamos nos peleábamos, no le gustaba estar conmigo, se sentía como muy insegura, se sentía con una mamá bastante subestimada, no con una mamá chingona o fregona. Ella no se sentía así. El día que tú luchas por tus hijos y te quedas con ellos aún sabiendo que no tienes ni para comer, o aunque sea una tortilla, ellos te ven como una chingona porque saben que están contigo. Yo tardó muchos años para que yo pudiera recuperar a mis hijos emocionalmente. Físicamente los recuperé, pero emocionalmente mi hijo empezó a tomar, empezó a ser un alcohólico. Y mi hija era muy insegura, a pesar de que pues es muy guapa, parece modelo y todo, era muy insegura. Tuve que tomar muchísimos cursos de programación neurolingüística, tuve que tomar cursos de toda clase de cursos, hice constelaciones familiares para ver de dónde provenía este dolor y esta maldición o esta maldita cosa que yo había hecho, porque no se le puede llamar de otra forma. No se le puede llamar muy bien, lo hiciste bien, no, para nada. Resulta que mi mamá hacía mucho tiempo atrás me había contado la historia de que su mamá la había abandonado a los 7 años en un rancho, pues por irse con otro hombre, ¿verdad? Y dejó a sus como 6 hijos, incluyendo a mi mamá. Mi mamá era muy apegada a ella, pero una noche mi abuela llegó y le dijo que se fuera por unos cerillos con la vecina y que ahorita que los trajera, ¿verdad? Para prender las velas. Mi mamá vivía en un rancho donde no había luz, no había nada. Y entonces mi mamá cuando regresó ya no había nada, todo estaba oscuro, ya no estaba su mamá, ya no estaban sus hermanitos y mi mamá se quedó completamente sola en la oscuridad, completamente sola en la oscuridad. Y entonces cuando yo hice eso con mis hijos dije, yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo, estaba completamente, era una inconsciente es más. Yo había sido muy responsable desde chavita, desde niña, pero con mis hijos yo no pude ser responsable, yo no sé qué me pasó, pero no estoy echando la culpa, pero todo esto lo atribuyo a que yo vengo de ancestros que han abandonado a sus hijos y esto se ha repetido generación tras generación. Cuando yo hice una constelación familiar, que les recomiendo muchísimo hacer constelaciones familiares, me di cuenta que había sido porque los ancestros o mi abuela había abandonado a mi mamá. Y mi mamá nos abandonó emocionalmente, pero yo abandoné a mis hijos físicamente y emocionalmente. O sea, yo repetí exactamente lo que mi abuela había hecho. Y muchas de las cosas que mis abuelas hicieron, yo las he estado repitiendo en mis patrones de conducta. Ahora que volteo a ver ese pasado tan horrible y tan sombrío, y digo, ¿en dónde estaba mi cabeza, no, para haber hecho eso? En una ocasión, una amiga de mis hijos, de mi hijo, el más chico, me dijo que él tenía mucho dolor porque yo le había abandonado cuando solamente tenía 4 años y medio. El abandono no te dura un día o un año o dos. La herida de abandono te dura toda la vida casi, hasta que no reconoces por qué pasó eso. ¿Por qué tuvo que vivir mi hijo y mi hija eso, ese abandono de madre? ¿Por qué fui tan inconsciente? Muchas de las veces me pregunté y cargaba con una culpa y cada que los veía tenía un dolor aquí y tenía un dolor aquí y no podía hablar con mis hijos y con mi hijo no tenía comunicación. Eran unos silencios horribles, eran unos silencios espantosos en los que yo solamente veía cómo mi hijo se rompía y no tenía personalidad y no tenía seguridad en sí mismo. Él aprendió todo en la calle, a relacionarse todo en la calle. Tuvo que agarrar una escuela en la calle, porque ni el papá que decía que los amaba y que me los quitó y me quitó la patria potestad, tampoco los cuidó.
Prácticamente mis hijos aprendieron casi todo en la calle. Hasta que yo estuve cerca de ellos y empecé a trabajar emocionalmente yo, es como pude recuperar a mis hijos emocionalmente y una relación de amor. Muchas de las cosas de lo que le pasa a los hijos, pues tiene que ver con la base familiar, con papá y mamá, con la falta de amor, la falta de comprensión. Muchos hijos agarran drogas, agarran alcohol, porque en su casa no ven amor y buscan en la calle lo que en su casa no les dieron. Entonces, de verdad, madre, yo te recomiendo que por favor jamás, jamás, jamás abandones a tus hijos. Jamás, aunque comas solamente tortilla y frijoles, nunca abandones a tus hijos. Nunca, nunca, no existe motivo justificado para que tú abandones a tus hijos si es que los amas. Si verdaderamente los amas, demuéstrales cuánto los amas estando junto con ellos, porque la base principal del amor es la madre es la que enseña el amor. Porque de otra manera, si tú no les enseñas el amor, si no les enseñas a estar cerca de ti, ellos lo van a buscar en la calle. Y en la calle no hay nada bueno. En la calle hay mucha gente que quiere destruir a la demás gente con drogas, con alcohol, con prostitución, con muchas cosas. Gracias a Dios que mis hijos solamente, y no solamente, eso no es justificable tampoco, pero he tenido que batallar con muchas cosas que ellos tuvieron que aprendieron y ahora tienen que desaprender. Te vuelvo a repetir, de verdad, yo espero que reflexiones, mujer, y que jamás abandones a tus hijos, jamás. Porque es una culpa que vas a llevar nada más en el momento que lo hiciste o años. Es una culpa que vas a llevarte casi toda tu vida. Si no perdonas y si no te perdonas, si no pides perdón. Muchas de las veces dicen, no, es que el papá jamás debe de pedirle perdón a los hijos. Claro que sí, tiene que pedirle perdón a los hijos. Por supuesto. Es una obligación si es que realmente amas a tus hijos para que ellos puedan sanar. Espero que en verdad este video te sirva. Y perdón, ahora sí que me quebré y pensé que ya no me iba a doler tanto, pero me sigue doliendo y sigue sanando. La herida ya está casi cerrada y cicatrizada, pero aún si le tocas en una cicatriz, duele un poco todavía. Así que, mujer divina, apégate a tus hijos de un amor genuino. ¿Sale? Te envío muchos besos y espero que no estés pasando por una situación como la que yo pasé. Que Dios te bendiga.